Historias como esta han alimentado durante años relatos sobre seres extraños vistos en bosques, caminos solitarios y lugares abandonados. Sin embargo, más allá de cualquier misterio, estos acontecimientos también nos recuerdan que el ser humano siempre ha sentido fascinación por lo desconocido, porque en el fondo fue creado para buscar respuestas más grandes que él mismo. De amigos acostumbraba a recorrer antiguos cementerios abandonados en busca de emociones fuertes. Durante una de esas exploraciones, aseguraron haber encontrado una enorme criatura parecida a un hombre lobo, encerrada dentro de una jaula oxidada. El animal parecía extremadamente agresivo e intentaba escapar con desesperación, como si hubiera permanecido allí durante mucho tiempo. Nadie sabía quién la había encerrado ni por qué motivo. Convencidos de que permanecer allí era demasiado peligroso, decidieron retirarse de inmediato. A veces la curiosidad puede llevarnos a lugares inesperados, pero la sabiduría consiste en reconocer cuándo es momento de marcharse. En un pequeño poblado de Brasil, los habitantes fueron despertados por aterradores sonidos durante la madrugada. Nadie se atrevió a salir de sus casas, pero al amanecer encontraron algo sorprendente en medio de la carretera. Una criatura extraña, semejante a los relatos del llamado hombre perro, yacía sin vida. Parecía haber participado en una feroz pelea, aunque nadie en el pueblo había visto antes algo parecido. El verdadero misterio no era cómo había muerto, sino de dónde había venido. Cuando enfrentamos preguntas sin respuesta, recordamos que no todo puede explicarse de inmediato. El año pasado comenzó a circular en internet un video de procedencia desconocida que dejó confundidos a miles de espectadores. En las imágenes aparecía una persona examinando la boca de una enorme criatura similar a un hombre lobo, observando cuidadosamente sus enormes colmillos. Debido al entorno, algunos pensaron que se trataba de un laboratorio secreto. Surgieron todo tipo de teorías, desde una criatura capturada por las autoridades hasta el resultado de algún experimento científico. Nadie pudo confirmar su origen. En Colombia, durante el año 2009, un agricultor realizaba sus labores habituales cuando observó algo extraño moviéndose entre los campos. La criatura tenía cierta semejanza con un oso hormiguero gigante, aunque presentaba características difíciles de identificar. Caminaba tranquilamente como si estuviera buscando alimento. El hombre, impresionado y asustado, abandonó el lugar de inmediato, convencido de que estaba observando algo fuera de lo común. Muchas veces, el miedo nace de aquello que no entendemos, pero también puede recordarnos nuestra necesidad de buscar refugio en algo más grande que nosotros mismos. Un viajero que se perdió en una remota zona de Perú llegó accidentalmente a un antiguo poblado, donde apenas parecía haber habitantes. Mientras observaba los alrededores desde su vehículo, notó una escuela cercana. Al fijar la vista en el edificio, creyó distinguir una enorme figura parecida a un hombre lobo, moviéndose en el interior, como si estuviera buscando algo. La escena parecía sacada de una película de ciencia ficción. Sin pensarlo demasiado, decidió abandonar el lugar y jamás regresó. En los bosques cercanos a Austin, Texas, un turista se internó más de lo previsto durante una excursión. Cuando intentaba regresar, percibió movimientos extraños a su alrededor. Al observar con atención, vio a cierta distancia una criatura que algunos describirían como un skunk ape. El extraño ser parecía buscar alimento y no mostraba interés directo en el excursionista. Aún así, el hombre permaneció inmóvil hasta que la criatura desapareció entre los árboles, permitiéndole regresar sano y salvo. A veces, la prudencia puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia. Otro grupo de amigos exploraba una zona boscosa cuando descubrió una vieja casa abandonada. Aunque ya se encontraban bastante lejos de cualquier señal de civilización, decidieron entrar. Creían estar solos, pero poco después, una enorme criatura emergió de una de las habitaciones. Su aspecto era tan extraño que aseguraron que parecía no pertenecer a este mundo. Durante unos segundos quedaron paralizados por el miedo antes de huir tan rápido como pudieron. Hay momentos en que el instinto de supervivencia actúa antes que cualquier explicación racional. En otra ocasión, varios creadores de contenido visitaron una vivienda abandonada para grabar un video. Mientras filmaban el exterior, afirmaron haber visto una figura extraña sobre el techo, observándolos con aparente hostilidad. El susto fue tan grande que abandonaron el lugar dejando atrás parte de su equipo. Historias como estas se han multiplicado en internet, aunque muchas veces resulta difícil distinguir entre realidad, interpretación y exageración. En Indonesia, un grupo de amigos disfrutaba de una noche de música, cuando uno de ellos aseguró haber visto una figura oscura detrás de los demás. Al principio pensó que era una ilusión, pero afirmó que la silueta comenzó a moverse. El ambiente de diversión se transformó rápidamente en pánico, y todos abandonaron el lugar. Sea cual sea la explicación, experiencias así suelen recordarnos lo vulnerables que podemos sentirnos frente a lo desconocido.
Una noche, un hombre quedó varado cerca de un bosque cuando su automóvil sufrió una avería. Mientras esperaba el taxi que había solicitado, sintió que alguien lo observaba desde la oscuridad. Al mirar con detenimiento, distinguió dos enormes ojos brillantes entre la vegetación. Convencido de que algo extraño lo vigilaba, se ocultó hasta que llegó el vehículo. Aquellos minutos le parecieron eternos. En situaciones así, muchas personas encuentran consuelo elevando una oración, recordando que Dios es refugio en medio del temor. Durante otra excursión, un joven se separó de sus amigos y se internó solo en el bosque. Poco después notó movimientos extraños y creyó ver una figura inquietante observándolo desde la distancia. Afortunadamente logró regresar con el grupo sin incidentes. La experiencia le enseñó una lección importante. No siempre es buena idea aventurarse solo en lugares desconocidos. En otra historia, una familia se dirigía a explorar una zona boscosa cuando una de las niñas dijo haber visto algo oculto entre los árboles. Su padre decidió no correr riesgos y regresó de inmediato. Más tarde pensó que aquella decisión pudo haber evitado una situación peligrosa. Escuchar las advertencias correctas en el momento adecuado puede cambiar completamente el rumbo de nuestra vida, del mismo modo que escuchar la voz de Dios puede guiarnos lejos de caminos peligrosos. En Indonesia, unos campistas disfrutaban de una reunión al aire libre sin saber que, según cuentan, una extraña figura permanecía observándolos desde las sombras. Nunca llegaron a verla directamente y abandonaron el lugar antes de que ocurriera nada. Lo único que quedó fue una grabación que alimentó nuevas especulaciones. También existen registros de cámaras de vigilancia que han captado figuras inquietantes moviéndose por calles vacías durante la noche. En uno de esos videos, una silueta avanzaba a 4 patas, realizando movimientos extraños. Cuando la cámara amplió la imagen, su apariencia resultó aún más perturbadora. Como suele ocurrir, surgieron diversas interpretaciones, desde simples errores visuales hasta fenómenos inexplicables. En un pequeño pueblo de Indonesia, los habitantes escuchaban con frecuencia ruidos extraños provenientes del bosque. Un hombre decidió investigar por cuenta propia y tras pasar varias horas sin encontrar nada, afirmó haberse encontrado cara a cara con una criatura desconocida. Según su relato, el ser terminó desapareciendo entre los árboles y, curiosamente, los ruidos cesaron poco después. Los vecinos consideraron al hombre un héroe por haber enfrentado aquello que tanto temían. En el año 2015, un campista escuchó sonidos inquietantes durante la noche. Aunque sabía que algo no parecía normal, salió de su tienda para investigar. Poco después, aseguró haberse encontrado con una figura aterradora. El miedo fue tan intenso que abandonó todas sus pertenencias y escapó del lugar. En Rumania, durante una noche de fuertes nevadas, un joven observó unas huellas extrañas que no parecían pertenecer ni a una persona ni a un animal conocido. Movido por la curiosidad, las siguió hasta llegar a las cercanías de un bosque. Allí creyó ver una enorme figura acercándose lentamente. Comprendiendo el peligro, huyó inmediatamente. A veces la curiosidad abre puertas fascinantes, pero también puede llevarnos demasiado lejos. Finalmente, un hombre realizaba una transmisión en vivo desde un bosque cuando captó una figura extraña emergiendo entre los arbustos. El ser apareció apenas unos instantes antes de desaparecer sin dejar rastro. El susto fue tan grande que el hombre quedó completamente conmocionado. En otra ocasión, un turista que recorría una aldea en Portugal grabó una criatura peculiar que parecía una mezcla entre varios animales. Según contó, el extraño ser no mostró agresividad, simplemente parecía querer que abandonara el lugar. Después de observarlo brevemente, el visitante decidió marcharse. Historias como estas continúan despertando asombro y debate, pero también nos recuerdan algo importante. El ser humano siempre ha sentido fascinación por los misterios del mundo porque fue creado para buscar significado. En el año 2019, en la ciudad de Nagasaki, apareció un cuervo tan inusual que causó asombro entre los habitantes y visitantes. Su tamaño era extraordinario, con un cuerpo robusto y plumas oscuras y densas, que le daban una apariencia similar a la de un gorila. Muy pronto comenzó a ser conocido como el cuervo gorila. Su aspecto misterioso alimentó rumores, especulaciones y toda clase de teorías. Fotografías y videos recorrieron el mundo, pero nadie logró explicar con certeza de dónde provenía ni por qué tenía una apariencia tan fuera de lo común. Y es que, a veces, la naturaleza nos recuerda que aún existen muchos secretos sin resolver. Tal vez esa inmensidad de misterios sea una muestra de lo limitado que es nuestro conocimiento frente a la extraordinaria creación de Dios.
En otro caso sorprendente, una cámara de sendero instalada en Texas captó algo que desconcertó a todos los que vieron las imágenes. Durante la noche, una figura extraña y difusa parece cruzar detrás de un venado, el cual reacciona inmediatamente como si hubiera percibido una presencia invisible. Cuando las imágenes fueron compartidas en Internet, surgieron toda clase de interpretaciones. Algunos afirmaron que se trataba de un espíritu que habitaba el bosque desde hacía años, mientras que otros aseguraban que era simplemente un reflejo o una ilusión óptica. Lo cierto es que nadie logró ponerse de acuerdo. A menudo, cuando nos enfrentamos a lo desconocido, buscamos respuestas en muchas direcciones, pero también es una oportunidad para recordar que Dios nos invita a caminar con fe incluso cuando no comprendemos todo lo que vemos. En una pequeña localidad de Ucrania ocurrió otro episodio inquietante. Un turista llegó al lugar y los habitantes le advirtieron que jamás se acercara al bosque durante una nevada. Sin embargo, movido por la curiosidad, decidió ignorar las advertencias. Al principio todo parecía normal, hasta que divisó una figura humanoide extraña observándolo fijamente entre los árboles. El aspecto de aquella criatura era tan perturbador que el visitante huyó aterrorizado sin mirar atrás. Quizás aquella experiencia le enseñó que algunas advertencias existen por una razón. De manera similar, la Biblia nos recuerda que la sabiduría muchas veces consiste en escuchar consejos antes de lanzarnos impulsivamente hacia lo desconocido. En los bosques de Michigan, un hombre buscaba un lugar para acampar, cuando comenzó a escuchar fuertes pasos que resonaban entre los árboles. Al principio creyó que se trataba de algún animal grande, pero poco después observó una enorme figura moviéndose entre la vegetación. Según su relato, aquello era nada menos que el legendario Bigfoot, que parecía buscar alimento mientras avanzaba lentamente. Presa del miedo, decidió retirarse en silencio. Historias como esta llevan décadas alimentando la imaginación de miles de personas. Otra grabación obtenida mediante una cámara de vigilancia en Michigan muestra a un mapache buscando comida durante la noche. Lo extraño es que frente a él aparecen dos enormes ojos brillantes que parecen observarlo desde la oscuridad. Algunos espectadores afirmaron que era un monstruo oculto entre los árboles, mientras que otros sugirieron que podrían ser luces lejanas. Sin embargo, quienes conocen la zona aseguran que detrás solo había bosque. El misterio sigue sin resolverse y demuestra cuánto desconocemos todavía acerca de lo que ocurre cuando cae la noche. En Perú, unos guardias de seguridad revisaban las grabaciones de una fábrica después de un robo cuando notaron algo inesperado. Más allá de la investigación principal, descubrieron una figura extraña desplazándose por el exterior del edificio. La silueta parecía semitransparente, casi fantasmal, como si se tratara de una criatura imposible de identificar. Dado que la fábrica estaba rodeada de áreas boscosas, muchos pensaron que había salido de allí. Después de aquel avistamiento, nadie volvió a verla. A veces, la realidad parece superar cualquier historia de ficción, pero también nos recuerda que no todo lo extraordinario tiene necesariamente una explicación inmediata. A finales de los años 90, los habitantes de una pequeña comunidad en Utah comenzaron a reportar repetidos encuentros con Bigfoot. Intrigado por las historias, un reportero decidió instalar un campamento en el área para documentar cualquier evidencia. Tras una larga espera, logró grabar una enorme figura que emergió brevemente del bosque antes de desaparecer nuevamente entre los árboles. La grabación generó tanta atención que durante un tiempo se restringió el acceso a la zona. Con el paso de los años, nunca volvió a registrarse otro encuentro similar en aquel lugar. En Australia, una familia disfrutaba de unas vacaciones y decidió pasear por la playa después de cenar. Mientras los niños jugaban en la arena, la madre grababa el momento para conservar el recuerdo. Más tarde, al revisar el video, descubrió algo inquietante en el fondo de la imagen. Una figura pálida desplazándose sobre 4 extremidades. Su aspecto era tan extraño que muchos lo relacionaron con criaturas legendarias. Sea cual sea la explicación, el video continúa generando debate, y quizás eso nos recuerda que el ser humano siempre ha sentido fascinación por aquello que no logra comprender completamente. Otro hombre caminaba cerca de un bosque cuando observó movimientos extraños entre los arbustos. Al acercarse, vio una criatura de apariencia peculiar, similar a un felino, pero con características que no pudo identificar. Permaneció observándola durante varios minutos antes de retirarse sin respuestas. Del mismo modo, en Canadá, un viajero ingresó a una casa abandonada para descansar y terminó encontrándose con una extraña criatura semejante a un reptil adherida a una pared. Asustado, abandonó el lugar inmediatamente. Algunos imaginaron experimentos secretos, otros simplemente pensaron que era un animal desconocido. En cualquier caso, estos relatos muestran cómo la curiosidad humana nos impulsa constantemente a explorar los límites de lo conocido.
En otra historia ocurrida en Perú, un vigilante afirmó haber visto algo imposible, un animal parecido a un perro corriendo hacia él que, repentinamente, pareció transformarse en un anciano. El episodio fue tan impactante que quienes escucharon el relato comenzaron a cuestionarse qué tan bien conocen realmente el mundo que los rodea. Sin embargo, más allá de las leyendas y los misterios, hay una verdad que permanece firme. Dios no cambia ni se transforma, y su fidelidad sigue siendo la misma generación tras generación. En Portugal, un turista disfrutaba de un parque acuático cuando sintió que algo lo seguía bajo el agua. Durante unos instantes, alcanzó a distinguir una figura extraña moviéndose a gran velocidad antes de desaparecer. Nadie supo qué era ni cómo había llegado allí. De igual manera, en una ciudad desconocida, un hombre grabó desde la ventana de su apartamento una figura gigantesca parecida a una araña desplazándose por la fachada de un edificio. Algunos afirmaron que era una edición digital, mientras que otros quedaron convencidos de que se trataba de algo real. La discusión continúa hasta hoy. En Indonesia, un hombre caminaba por una carretera solitaria cuando observó una figura cubierta completamente con telas blancas que avanzaba mediante saltos. Las leyendas locales la identifican como el famoso Pocong, un espíritu ampliamente conocido en el folclore de la región. Según los relatos populares, esta entidad aparece durante la noche y se desplaza de una forma muy peculiar. Independientemente de las creencias de cada persona, historias como esta muestran cómo diferentes culturas intentan explicar aquello que les resulta aterrador o inexplicable. Una joven que permanecía sola en casa durante la Navidad comenzó a escuchar ruidos extraños en el jardín. Pensó que eran animales o producto de su imaginación, hasta que las cámaras de seguridad registraron una figura oscura deslizándose por el césped. Las imágenes provocaron una intensa discusión en Internet. Algo parecido ocurrió con un hombre que adquirió una vivienda conocida por sus historias paranormales. Tras instalar cámaras de vigilancia, observó una figura translúcida moviéndose alrededor de su automóvil durante la noche. Convencido de haber capturado evidencia sobrenatural, quedó profundamente impresionado. Cuando enfrentamos situaciones que nos generan temor, es importante recordar que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de fortaleza, amor y dominio propio. Más adelante, un hombre observó a varios perros callejeros ladrando frenéticamente hacia unos arbustos que parecían moverse solos. Aunque no encontró a nadie escondido allí, el comportamiento de los animales lo dejó intrigado. Después compartió el video en internet y surgieron múltiples teorías. En el río Amazonas, por otro lado, un pescador tuvo un encuentro cercano con una enorme anaconda que se deslizó junto a su embarcación. Sorprendentemente, el hombre permaneció tranquilo e incluso sujetó la cola del reptil durante unos instantes. La inmensidad y diversidad de la naturaleza amazónica continúan sorprendiendo a quienes la exploran, recordándonos la magnificencia de la creación divina. Un grupo de amigos decidió realizar un juego cuyo perdedor tendría que visitar un cementerio a medianoche. El joven que perdió aceptó el reto, pero mientras se preparaba para marcharse, aseguró haber visto una figura aterradora cerca de una tumba. Convencido de que había presenciado algo demoníaco, huyó de inmediato. Historias similares abundan en muchas culturas y suelen despertar temor. En Rumania, unos viajeros exploraban una casa abandonada cuando descubrieron una mano extraña emergiendo de una parte dañada del techo. El susto fue tan grande que abandonaron el lugar sin pensarlo 2 veces. También en ese país, un residente aseguró haber observado una criatura extraña en el último piso de un edificio clausurado desde hacía años. Algunos relacionaron la historia con leyendas de cambiaformas y experimentos secretos. Finalmente, en Dallas, un hombre revisó las grabaciones de sus cámaras de seguridad y afirmó haber descubierto una figura misteriosa rondando su vivienda durante la noche. Nadie logró identificar qué era ni hacia dónde se dirigió después. Entre todas estas historias, destaca una fotografía compartida en redes sociales donde aparentemente se observa a Bigfoot suspendido desde un helicóptero mediante una cuerda. La imagen generó innumerables debates. Algunos creen que es auténtica, mientras que otros aseguran que fue manipulada digitalmente. Como ocurre con muchos misterios virales, nunca se obtuvo una confirmación oficial.
Para terminar, en una localidad de Indonesia, un hombre observó desde el techo de su casa a una persona corriendo desesperadamente por una calle desierta. Detrás de ella parecía perseguirla una figura humanoide semejante a un hombre lobo. Tras buscar durante algunos minutos, la criatura desapareció sin dejar rastro. Nadie supo qué ocurrió realmente aquella noche. Y quizás esa sea la gran lección detrás de todas estas historias. El mundo está lleno de preguntas sin respuesta. Pero incluso cuando los misterios permanecen ocultos, podemos encontrar esperanza, propósito y paz en Dios, quien conoce cada rincón del universo y cada detalle de nuestras vidas.